Organización Mundial de la Salud alerta que enfermedad X podría ser 20 veces más mortífera que el coronavirus. Múltiples huecos. Habitantes de Petare denuncian mal estado de la vialidad. Diputados de oposición solicitan que el salario mínimo sea aumentado a $100. Panamá lanza nueva operación para controlar el tránsito migratorio por el Darién. Ola de frío deja al menos 40 fallecidos en Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión con la continuidad informativa que usted merece y también necesita. Un gusto trabajar contigo, Nercy Oviedo Corrales. Buenas noches. Igualmente, Néstor. Buenas noches, Venezuela. Como siempre, a la vanguardia de los hechos más importantes con el desarrollo detallado de las principales informaciones de Venezuela y el mundo. Comenzamos de inmediato. La Organización Mundial de la Salud trabaja con la posibilidad de que una enfermedad desconocida identificada como X sea más peligrosa que la pandemia del COVID-19. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se está celebrando en la ciudad suiza de Davos, detalló que la enfermedad X hace referencia a un hipotético patógeno que podría causar una epidemia internacional grave. Ghebreyesus aconsejó a la comunidad internacional a planificarse ante la posibilidad de que puedan surgir otras pandemias. Bueno, en definitiva, la enfermedad X no es una patología real, sino un concepto para que los sistemas de farmacovigilancia y de salud se preparen ante futuras amenazas epidemiológicas. Ante la presencia de la nueva variante JN.1, mejor conocida como pirola, en países cercanos como Colombia, Bolivia y México, en el país se activó el Comité Terapéutico del COVID-19 a través de un protocolo de vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional, incluyendo puertos y aeropuertos, sin que se registren a la fecha algún incremento significativo de los casos de coronavirus en general, según las autoridades. Existen algunas mutaciones que parecieran reforzar su posibilidad de infectar vías respiratorias inferiores. Sin embargo, la manifestación de esta infección por esta variante no ha estado asociado a casos graves en su mayoría. Siempre puede haber casos graves con la infección y por eso es que tenemos que seguir protegiéndonos, pero no podemos decir que con la expansión de esta variante estamos retornando a los casos graves de hospitalización, saturación de hospitales, etc. Se conoce que pirola es altamente contagiosa y que no respeta la inmunidad de rebaño ni la adquirida por las vacunas, facilitando la reinfección, pero en pocos casos llevando a la gravedad de la enfermedad. Por ello, desde el Instituto de Investigaciones Científicas, IVIC, se hace seguimiento a las muestras que puedan ser sospechosas. Nosotros en el IVIC continuamos la vigilancia genómica de casos es decir, la secuenciación para analizar las variantes. En este momento, en estos últimos meses, ha habido pocos casos que han podido ser analizados y siempre estamos dispuestos a analizar las variantes genómicas que circulan en el país cuando tenemos acceso a muestras. Pirola, la responsable del repunte de casos en países de Europa y Sudamérica, puede expresarse con sintomatología más conservadora, sin un cuadro infeccioso que dé mayores señales, pero podría afectar severamente los pulmones, burlando las pruebas de hisopado nasal, para lo que se requerirá una radiografía de tórax. Diana Vázquez, Noticias Venevisión. Y en Bolivia, las autoridades del país piden reactivar las medidas de bioseguridad ante el incremento en los casos de COVID-19. Aunque el COVID-19 se ha convertido ya en una enfermedad endémica, en las últimas semanas autoridades de salud reportaron un incremento de entre el 80 y 100% de casos en Bolivia, casi 4.000 personas en todo el país y 2 decesos.
Estamos todavía nosotros manteniendo una alerta epidemiológica porque van a ser brotes que se van a ir presentando en el transcurso de la gestión 2024. Creemos que en unas 2-3 semanas vamos a tener un pico de este brote y después irá descendiendo. También se confirmó en la región de Santa Cruz un caso de la subvariante JN1 que la Organización Mundial de la Salud ha definido como de interés mundial debido a su rápida expansión, especialmente en Estados Unidos. Ya que ha vuelto los casos, nuevamente hay que cuidarse, ¿no? Más que todo por la familia, por los niños, por los papás, por los adultos mayores, ¿no? Concientizar, ¿no?, a la población para que siga usando el barbijo nuevamente. Aunque se considera que hay un comportamiento normal del COVID, autoridades recomiendan seguir con las medidas de bioseguridad y acudir regularmente a la vacunación. Hasta el momento que yo he estado se ha hecho unos 150, más o menos. En agosto de 2023, Bolivia declaró el final de la emergencia sanitaria por coronavirus. Y desde 2021, cuando comenzó la vacunación, se aplicaron más de 16 millones de dosis en una población vacunable de más de 10 millones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Bueno, y cambiamos de tema. Vamos ahora con el aumento salarial. Se dará hasta que el país reciba más recursos. Esto lo aseguró Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas y Desarrollo Nacional. Faría explicó que el incremento de beneficios como el bono de guerra económica y el cestatique socialista es la vía más idónea para que los trabajadores tengan mayores ingresos bajo el escenario de sanciones. Una vez superada esta condición histórica, nosotros volveremos a lo que teníamos antes, altísimos salarios complementados con bonificaciones y una política social que genera ingresos indirectos a través de la salud, a través de la educación, a través de la vivienda y que implica ingresos que debe dedicar el Estado para atender las grandes necesidades de nuestro pueblo. Detalló que con el aumento del ingreso mínimo integral de 43% se ajusta el bono de guerra económica que reciben los pensionados, que pasa de 20 a 25 dólares mensuales, indexados a la tasa del cambio del día del Banco Central de Venezuela. El bono de guerra aumentó de 30 dólares a 60 dólares. Lo más lógico es que también haya un ajuste en términos de pensiones y jubilaciones. El parlamentario defendió que no es el resultado de las elecciones el aumento del gasto público, sino de la inversión social que afirmó es sistemática y permanente. Este es un círculo virtuoso en la cual no creen los neoliberales. Ven el salario y los ingresos de los trabajadores como un costo y tratan de minimizarlo para incrementar al máximo sus ganancias. Nosotros vemos el incremento de los salarios como un motor para el crecimiento de la economía, para dar mayor bienestar a toda la población. Adicionalmente, precisó que la inflación anualizada del 2023 cerró en 189.7%, calificándola como la más baja tras alcanzar cifras récord de 230.000% por las medidas económicas impuestas por Estados Unidos. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la instalación de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, que nuevamente estará presidida por el diputado Jesús Faría. En la primera vicepresidencia, Nicolás Maduro Guerra, y en la segunda vicepresidencia, Oscar Ronderos, donde se aseguró se le dará prioridad a la ley de comercio digital, así como la de las exportaciones no petroleras. Diana Vázquez, Noticias, Venevisión. Y precisamente diputados de la oposición en la Asamblea Nacional piden que el salario mínimo sea aumentado a $100 para trabajadores del sector público. Oscar Ronderos, vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, aseguró que el Ejecutivo tiene recursos para pagar 3 dígitos de la remuneración mensual por los indicadores positivos económicos que recientemente fueron mostrados por la estabilidad diferencial del dólar oficial con el paralelo. Nosotros proponemos que el salario sea de $100, salario mínimo, no bonos ni incrementos de bonos, salario mínimo de $100 indexado como se ha venido proponiendo, y que eso tenga incidencia en vacaciones, prestaciones sociales, etcétera. Ronderos afirmó que el salario mínimo se puede respaldar con los ingresos petroleros producto de la flexibilización de las sanciones. El solo hecho de venderlo en el mercado internacional a precio full ya implica un incremento por el orden del 40 o 50% que se estaba perdiendo con el descuento. En consecuencia, creemos que esos ingresos petroleros tienen que ir lo más pronto posible a el bolsillo de los trabajadores y a mejorar el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores.
El parlamentario por Acción Democrática resaltó además que incrementar el salario mínimo no aumentaría la inflación, porque se incentivaría el consumo y el aparato económico para producir más bienes para que el dinero tenga poder de compra. Y hay más información sobre este tema salarial porque representantes de FETRA Aragua solicitan la discusión de un salario mínimo nacional que realmente impacte positivamente a todos los trabajadores. Tras el anuncio por parte del Ejecutivo Nacional sobre el ajuste en el ingreso mensual, los trabajadores consideran que este no los favorece debido a que no incide en los beneficios laborales. Desde el año 2022 no se ha realizado ningún tipo de aumento. La cesta ticket se mantiene igual en cuanto a los trabajadores de la administración pública en la parte activa y el bono de la guerra económica solo va a incidir en el aspecto de cobro, por cuanto para el pago de las vacaciones y de los aguinaldos y todas las primas propias del ejercicio de los diferentes trabajadores de la administración pública no hay ningún tipo de incremento. Piden la discusión de todas las convenciones colectivas y que el CNE dé la autorización para que se realicen las elecciones de sindicatos para nombrar las nuevas juntas directivas. Ninguno de los sindicatos y las federaciones nos negamos a ir a unas elecciones, pero necesitamos que el CNE dé las permisologías pertinentes, que se hicieron una modificación en la Ley Orgánica del Trabajo, que es lo que ha impedido que se dé la continuidad para hacer los cambios que se requieren. Los trabajadores anunciaron que participarán en la marcha hasta el CNE prevista este 23 de enero para solicitar que se publique el cronograma electoral. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. Y del tema de los salarios vamos a pasar a lo que tiene que ver con la diáspora, porque en materia migratoria tenemos que el gobierno de Panamá lanzó una nueva operación para controlar el tránsito por el Darién. La decisión se toma ante el elevado índice de personas que atraviesan esta peligrosa selva. Es que solo en los primeros 12 días de este año, más de 6.000 migrantes han transitado por la zona. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, informó que se trata de la operación Chocó 2, la cual busca diseñar estrategias e implementar acciones para controlar la movilización. En este sentido, Pino adelantó que se reunirá con su homólogo de Colombia para definir acciones y estrategias conjuntas en materia migratoria. Asimismo, indicó que los grupos de ciudadanos migrantes que predominan en el Darién son venezolanos, haitianos y ecuatorianos. Sin embargo, en los últimos meses, incrementó el número de ciudadanos de nacionalidad china. Bien, en Estados Unidos continúa con las deportaciones y revela que ha sido expulsado cerca de 500 000 de extranjeros que estaban de forma irregular en la nación. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que han realizado varios vuelos hacia países de Centroamérica y Venezuela para repatriar a los más de 482.000 extranjeros que desde mayo pasado no tenían bases legales para quedarse en territorio norteamericano. Refieren que esta cifra excede el número de extranjeros enviados a su país en todo el año fiscal 2019. Bueno, y según una encuesta realizada por el Ministerio de Inclusión Español, colombianos y venezolanos son los latinoamericanos con más trabajadores registrados en la Seguridad Social de España. De acuerdo al ministerio de ese país, la Seguridad Social encargada de las cotizaciones y de las prestaciones sociales de los trabajadores ganó 208.057 afiliados extranjeros durante 2023, hasta casi alcanzar los 2,67 millones en total. El pasado año se contabilizó 175.570 colombianos, 148.928 venezolanos, 333.334 provenientes de Rumania, 323.143 de Marruecos y 175.743 de Italia. La analista política Indira Urbaneja señala que las proyecciones económicas del gobierno nacional para este 2024 dependerán de la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos sobre el país. Lo más importante es que gobierno y oposición tienen que realmente sentarse a un acuerdo. ¿Por qué? Porque las proyecciones para el 2024 pueden ser muy positivas, pero están atadas, dependen de si se mantiene la flexibilización de sanciones acordadas o derivadas del Acuerdo de Barbados
o si por el contrario se retira la flexibilización y se imponen más sanciones o se mantienen la que están. Es decir, no podemos predecir con exactitud qué tan bien nos va a ir en la economía en este año 2024, porque tenemos que esperar hasta el mes de abril de este año a que Estados Unidos pues ratifique la flexibilización de sanciones o por el contrario las revoque. La memoria y cuenta presentada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, estuvo llena de cifras positivas. Hay más noticias. La Cámara Farmacéutica de Venezuela advierte que el impuesto a las grandes transacciones financieras encarece hasta 18% el costo de los medicamentos. El presidente del gremio, Tito López, asegura que las autoridades ya están al tanto de la situación, por lo que espera que el tributo se minimice o se elimine. Asimismo, López detalló que para el cierre de 2023 hubo una ligera recuperación en la industria de 8%, por lo que apuesta que para este año también se alcance el mismo porcentaje, ya que se sumarán nuevos productos farmacéuticos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, catalogó de severa la ley de control que se está desarrollando para fiscalizar la actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales del país. Ya comenzamos la consulta pública. Ya algunos comenzaron a chillar. Van a chillar más que la sayona. La ley la vamos a aprobar prontico. Lleven sus aportes, el que tenga aportes. Pero se acabó la mamá de gallo con las ONG en este país. Llámese como se llame. Tendrán que registrarse, tendrán que rendir cuentas y tendrán que decir de dónde sale la plata con la cual están conspirando. Porque la mayoría está conspirando. Van a tener que rendir hasta el último centavo. No digan que no se lo estamos advirtiendo. Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2023 el parlamentario anunció que llevará a consulta pública este proyecto de ley, la cual busca permitir, supervisar, revisar y registrar a las ONG. Bueno, definitivamente el tema informativo es tendencia en la migración y en los salarios. Es así, Néstor. Vamos a hacer entonces una primera pausa. Bueno, en la próxima parte, bajas temperaturas y tormentas invernales en Estados Unidos deja al menos 40 fallecidos. Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas acordaron la prórroga del cese al fuego hasta el 15 de julio. Los detalles en tan solo minutos. Amigos, y continuamos con más información. Vamos ahora a revisar lo que es noticia en lo que pasa en el mundo y vamos a comenzar en Estados Unidos. País que sigue reportando al menos 40 fallecidos debido a las continuas bajas temperaturas y a las tormentas invernales. Pero dejemos que sea Sofía Pisani, de La Voz de América, quien nos ofrezca todos los detalles. Una serie de fuertes tormentas invernales que han hecho que los termómetros registren temperaturas extremadamente bajas ha matado al menos 40 personas en varios estados del país desde el pasado viernes. Las víctimas se han registrado en Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin. Ahora hay otra nueva advertencia de frío extremo y nieve en el centro y este del país que augura un fin de semana gélido y complicaciones en los viajes. Hay probabilidades de la acumulación de más nieve desde el medio oeste hacia el este para este viernes. Las tormentas una vez más podrían cubrir el área metropolitana de Washington, D.C. y además de la ciudad de Nueva York, poco después de que terminaran a principios de esta semana con una acumulación poco más de 2 centímetros de nieve. Por otra parte, las bajas temperaturas han complicado las labores de Chicago para acoger a solicitantes de asilo con el termómetro por debajo de 0 de congelación. Decenas de solicitantes de asilo se albergan en el piso superior de una biblioteca hasta que se aplaque el clima extremo. Los autobuses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, han estado dejando a los migrantes a todas horas en distintas ciudades del área metropolitana de Chicago,
sin que exista una coordinación. Chicago ha tenido problemas durante más de un año para alojar a los recién llegados hasta que se libere espacio en los albergues y ha recurrido a medidas que, según el gobierno local, son provisionales. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Noticias Venevisión. Gracias a Sofía. Un temporal de frío, hielo y nieve también viene afectando en los últimos días a Europa, causando problemas en la circulación y en el transporte aéreo. Además, se tiene en alerta a miles de europeos por las condiciones climáticas. En concreto, son 25 departamentos de Francia, una docena de regiones de España, la mayor parte de Bélgica y Luxemburgo, entre otros lugares. Por ejemplo, la nieve que cayó al norte de Francia ha provocado cientos de kilómetros de atascos, problemas de circulación y la suspensión de muchos transportes públicos. En Alemania, el aeropuerto de Frankfurt retomó la actividad, aunque con numerosas cancelaciones. Y el gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron la prórroga del cese al fuego bilateral hasta el 15 de julio. Esta ronda de diálogos, iniciado el pasado 11 de enero entre ambas partes, sirvió para consignar el quinto acuerdo de un alto al fuego que puede ser extendido. El documento detalla que el Estado Mayor Central de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ratifican su disposición de poner fin a las retenciones con fines económicos que son calificadas como secuestros extorsivos por la administración de Gustavo Petro. Pasamos de Colombia a Perú porque la justicia de ese país evalúa una petición del expresidente Pedro Castillo para que se anule la acusación fiscal que solicita que se le impongan 34 años de cárcel por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Castillo solicitó la medida por considerar que se vulneró su derecho a ser informado sobre la imputación del proceso que se le sigue por su presunta rebelión. El exmandatario peruano está acusado de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Y a la percepción de inseguridad en México bajó al 59,1% en 2023, su menor nivel en 10 años. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta percepción ocurre tras revelarse que los homicidios dolosos en territorio mexicano bajaron 4,18% en 2023, lo que equivale a 29.675 crímenes. Esto representaría el cuarto año seguido de caída, luego de vivir los años más violentos de su historia en los años 2019 y 2020. Cambiamos de tema para cerrar con noticias que tienen que ver con el espacio. Es que un equipo internacional de investigadores ha descubierto el agujero negro más antiguo jamás observado. Interesante, ¿eh? Esto con ayuda del telescopio James Webb. Este agujero negro es un objeto que nació en los albores del universo, 400 millones de años después del Big Bang, que recordemos es el momento en que hace 13.000 años dio paso a un universo repleto de maravillas. El telescopio, que opera en el infrarrojo, puede ver objetos fríos, muy lejanos u ocultos tras el polvo, lo que le permite observar el universo primitivo y ver objetos tan antiguos. Los astrónomos creen que los agujeros negros supermasivos que se encuentran en el centro de galaxias como la Vía Láctea tardaron miles de millones de años en alcanzar su tamaño. Bueno, con esto hacemos nuestra segunda pausa, pero al regreso, ¿qué tenemos? Habitantes de Petare denuncian el mal estado de la vialidad. Los detalles luego de la pausa. Ya venimos. Bien, continuamos con más de Noticias Venevisión. Habitantes de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, denuncian el mal estado en el que se encuentra la vialidad en la calle principal de Baloa. Señalan que van 9 meses sin que se reparen los múltiples huecos que existen en la zona. Insistieron que este problema afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Vean la cabilla como está salida. La cabilla como está salida.
Una reparación de un caucho cuesta 25 dólares. Y en este estado se encuentra esta avenida principal en Petare. Los ciudadanos también señalan que circular por este lugar es como hacerlo en la luna por el mal estado de las aceras y vías. Conductores resaltaron que los vehículos sufren diariamente al pasar por este lugar. Me chocó un carro esquivando un hueco sin querer, y ¿a quién le reclama a uno eso? No podemos culpar al chofer, porque a la final, mira, tú como puedes ver, mira cómo están los huecos. Frente al Pérez León no se puede pasar, se caen los carros ahí, se caen los motorizados. Todo eso está roto, bien. Aquí no sirve nada. Frente a la Casa de Justicia y Paz no se puede pasar porque son los huecos grandísimos. Allá se me cayó un vecino. Sí, cuéntame eso. Se cayó allá y el señor, él es ciego. Venía ahí y se cayó ahí porque el señor sale solo y se cayó y se tropezó. ¿De cuándo no está esto? ¿De cuándo está? Por el estado de la... Claro, ellos vienen y ahí está, eso ya pusieron ese hueco ahí, eso fue así, eso no lo van a arreglar todavía. Eso ahorita saldrán a arreglarlo cuando vengan las elecciones otra vez, que hay elecciones si acaso, que salen a arreglar para que digan que sí hicieron el trabajo. El gasto que hay que gastar en repuesto es insuperable. Con el sueldo que recibimos de 130 bolívares, que no supera los 3 dólares, Vecinos señalaron que la hidrológica estatal realiza reparaciones en las tuberías de agua, pero al culminar los trabajos pueden tardar meses para que tapen los huecos. Son huecos gigantescos que cubren prácticamente una calle completa. De allí que el propio alcalde, como autoridad y como representante de todos los que hacemos vida acá en el municipio Sucre, le haga un exhorto a Hidrocapital a que sí destapan los huecos, porque entonces la misma mano del hombre está generando pues el deterioro. Y otro de los señalamientos de los ciudadanos acá en el municipio Sucre es que debido al actual estado de las vías acá en la principal de Baloa han causado múltiples accidentes a personas de la tercera edad. La petición es clara, es que las autoridades se aboquen a la solución de estos problemas. Desde Petare en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Y el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, confirmó que el vecino país está listo para suministrar energía a las zonas fronterizas. Solo falta adecuar la infraestructura eléctrica para tal fin. El embajador Milton Rengifo se reunió con autoridades de Corpoelec Táchira para conocer los avances de los trabajos de recuperación y mantenimiento de la línea que traería energía desde Colombia. El acuerdo energético podría ser mediante la compra directa al vecino país o el trueque de gas por electricidad. En este sentido, Rengifo sostuvo que el gasoducto está apto en un 95%. Por 3 puntos, La Guajira Zulia, por el norte Santander Arauca y por el Bichada. Acabo de sostener una entrevista con el director de Corpoelec aquí en el Táchira, el ingeniero Rosario, donde pues nos contó los detalles de los trabajos de mantenimiento, de readecuación de la línea de transmisión que están muy adelantadas, y yo creo que los tachirenses van a contar en el corto plazo con un servicio de energía eléctrica restablecido, afortunadamente. Por su parte, la Cámara de Comercio del Táchira pide al Poder Central que la mayor parte de la energía eléctrica que se produce en la represa Uribante Caparo se quede en el Estado para fortalecer el intercambio binacional y la economía fronteriza. Señor ministro de Energía Eléctrica, el llamado de parte de los comerciantes industriales del Estado Táchira es que si esa electricidad se está generando en el Estado, dejemos por lo menos el 80% de esa electricidad aquí para que nuestras empresas, nuestros comercios y nuestra población pueda trabajar, pueda desarrollarse y pueda tener una mejor calidad de vida. Según cifra de la Cámara de Comercio, durante el año 2023, Venezuela exportó hacia Colombia 109.7 millones de dólares en mercancías. En Táchira, Marineglot, Noticias Venevisión. Uno de los sitios más emblemáticos del turismo de la isla de Margarita es el mercado del pescado de Por la Mar, pero la falta de seguridad y mantenimiento ha generado que haya sido relegado tanto por visitantes como por sus habitantes. A final de año y hasta el pasado mes de enero, los vientos alisios se apoderan de la región insular, generando fuertes corrientes, y eso hace que los pescadores no salgan al mar y la captura sea baja y los costos se eleven. Poco pescado porque estamos en la Serna Tembera y los pescadores están esperando para poder salir a buscar su labor en el mar, pues. Margarita, ahorita todavía el precio está elevado. Ellos tienden a bajar, ¿por qué? Porque no hay sardina, no hay producción de sardina como tal.
Y al no haber producción de sardina hay escasez de pescado y el pescado tiende a subir. Ahora, cuando sueltan la sardina, hay oferta y demanda como tal. Los comerciantes del mercado del pescado se quejan del estado en que se encuentran las instalaciones, la seguridad y en especial su situación sanitaria. La mayoría entre veces la inseguridad, la limpieza, hay bastante también competencia afuera del mercado, ¿me entiendes? Sobre la administración, todo eso incluye que la gente no venga para acá. Los comerciantes del mercado del pescado en Por la Mar solicitan a las autoridades que se realice un mantenimiento tanto en la infraestructura como a nivel sanitario en primer lugar y por supuesto mayor seguridad y orden en la administración para que no exista una competencia desleal con los caberos. En Nueva Esparta, María Marcano, Noticias, Venevisión. Y de Nueva Esparta, vamos entonces para el estado Monagas. Allí el Consejo Legislativo evaluará designación del Carnaval de Maturín como Patrimonio Cultural del Estado. Durante la primera sesión del año se designó una comisión evaluadora que tendrá la responsabilidad de determinar la importancia de las fiestas carnestolendas en la entidad. Para nosotros reunirnos con todos los artistas, con todos los diseñadores, con la vinculación que ha tenido el importante hecho de lo que refiere, de lo que significa el Carnaval de Maturín para toda la población del estado Monagas y en especial para el municipio de Maturín. Este importante ícono que nosotros queremos que en lo sucesivo, en la brevedad posible, pase a ser patrimonio cultural de nuestro estado Monagas. De igual manera se designaron comisiones que trabajarán durante este periodo legislativo con la incorporación en la vicepresidencia de diputados de la oposición. Ha sido una orientación precisa de nuestra jefatura política, de nosotros dar la visibilización, de incorporar, de dar una muestra al estado Monagas que a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, nosotros ponemos en la mesa las problemáticas, nos ponemos en la mesa el requerimiento del pueblo monaguense para desde acá, desde el Consejo Legislativo, nosotros ir a la búsqueda de las soluciones. Astudillo indicó que se está creando el Plan Político Unificado del Consejo Legislativo para trabajar de manera conjunta con el Parlamento nacional, regional, municipal y comunal. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. El Movimiento Venezolano de Cacaoteros y Chocolateros juramentó al equipo que tendrá sede en el Distrito Capital. Aquí nos encontramos diciendo presente Distrito Capital, incorporándonos al movimiento de cacaoteros y chocolateros, pero una iniciativa que nos llena de mucha expectativa y aquí estamos elevando las banderas de un producto nuestro autóctono y rescatando y reivindicando un producto que ha sido invisibilizado por mucho tiempo, pero que hoy en día tiene un valor importante en nuestro país y nosotros como equipo lo haremos valer. El movimiento reiteró su compromiso con la promoción y preservación del cacao venezolano y su impacto para la población del país. Bien, con esto hacemos una nueva pausa, pero al regreso vamos a llevarles información deportiva también. De entretenimiento, tanto con Gregorio como con Nieves. Ya venimos. Bueno, vamos a continuar con más de Noticias Venevisión. Nelcy, hoy regresa con nosotros a la emisión estelar Gregorio Rojas. Nos va a hablar de la información deportiva. Muy buenas noches, Gregorio. Sabemos que Carlos Alcaraz, número 2 del ranking ATP, ya llegó a su partido 200. Cuéntanos un poquito más de todo esto. ¿Cómo estás, Nelcy? Muy buenas noches. Igualmente para ti, Néstor. Gregorio, bienvenido. No es solo el hecho de que haya jugado su partido 200 en el circuito de la ATP, es cómo lo hizo. Han sufrido, en la segunda ronda de Australia, del Abierto de Australia, ha tenido como lema este año, mientras más alto el ranking, más alto el sufrimiento. El número 1 del mundo, Novak Djokovic, sufrió contra Alexei Popyrin, el local, ganó en 4 sets. Alcaraz sufrió para ganarle a Lorenzo Sonego de Italia en 4 sets. Daniil Medvedev tuvo que jugar hasta las 3:40 de la mañana para ganarle en 5 sets a Emil Ruusuvuori de Finlandia. En el cuadro de damas, la número 1 del mundo, Iga Swiatek, también sufrió, tuvo que jugar 3 sets contra el estadounidense Daniel Collins. Eso es un panorama de lo que han tenido que vivir los tenistas en Australia, sobre todo considerando, Néstor, Nelcy, el calor sofocante que se vive en esta época del año.
¿Es el calor el que está haciendo que todo esto se esté complicando tanto? En el caso de Alcaraz me podría parecer que sí, porque Alcaraz jugó en horas de la tarde, Swiatek también jugó en horas de la tarde. ¿Este triunfo de Alcaraz, y disculpa que tu palabra vaya por delante, es considerado como una sorpresa o se pudiera esperar? No, Alcaraz, Okay. es sorpresivo tal vez el hecho de que haya tenido que sufrir tanto tan temprano. En segunda ronda, los jugadores que están en los primeros lugares del ranking suelen enfrentarse a los jugadores que están en las partes más bajas. A veces jugadores que vienen de la ronda de clasificación no se enfrentan a jugadores que estén en el top 10, top 15 o top 20 del ranking mundial. Por eso es que es sorpresivo que en algunos casos, en la mayoría de los casos, tengan partidos tan largos como por ejemplo Medvedev, campeón, ex campeón de Grand Slam o campeón de Grand Slam, porque esa condición no se abandona, campeón anteriormente de Grand Slam, ya tenía que jugar 5 sets hasta las 3:40 de la mañana. Muy pesado, es uno de los partidos que más tarde ha acabado en la historia del Abierto de Australia. Pero vamos a revisar. Vamos a revisar, Vamos a revisar seguro. a continuación la información del Abierto de Australia y comenzamos precisamente con Carlos Alcaraz, que como les decía necesitó de 4 sets para vencer a Lorenzo Sonego de Italia. Nos vamos a las imágenes del compromiso en la arena Rod Laver, donde Alcaraz ganó el primer set 6-4, luego sucumbió en tie-break en el segundo set 7-6, ganó cómodo el tercero 6-3 y terminó venciendo en el cuarto set a Sonego ya para cerrar el partido 7-6, 3 horas y 25 minutos. El triunfo de Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, 43 tiros ganadores por 37 del italiano. Tuvo a su vez Alcaraz 34 errores no forzados por 48 de Sonego, lo que marcó la diferencia. Esos 14 puntos fueron una diferencia importante para definir el compromiso a favor del español, que va a medirse en la siguiente ronda del Abierto de Australia al chino Jung Sheng-Shang. En el cuadro de damas sufrió Iga Swiatek, ya se los adelantaba. 3 sets para vencer a la estadounidense. Danielle Collins ganó el primer set, la número 1 del mundo 6-4, sucumbió en el segundo parcial 3-6. 6-4 el último set, el definitivo para hacerse con el triunfo. 35 tiros ganadores de Swiatek, igual cantidad de errores no forzados. 28 tiros ganadores para Collins por 36 errores no forzados para la estadounidense. ¿Qué le depara ahora el camino a Iga Swiatek? Pues tendrá que medirse en la tercera ronda a la checa Linda Noskova, y si prosigue tendrá en el mismo camino posiblemente a la ucraniana Elina Svitolina en la cuarta ronda, en la ronda de los octavos de final. Sepan también otros resultados para repasar rápidamente. Ya lo decía, la victoria apretada, sufrida de Daniil Medvedev en el cuadro de caballeros ante el finés Emil Rusubori. 3-6, 6-7, perdió los 2 primeros sets, luego 6-4, 7-6, 6-0. 4 horas, 24 minutos de partido para que Medvedev pueda meterse en la siguiente fase. ¿Le pasará factura? Carlos Sainz acaricia su cuarto Rally Dakar. El español terminó en la tercera posición. El muy veterano español terminó en la tercera posición de la etapa número 11 del Dakar, disputada entre Alula y Jambú, con recorrido de 527 kilómetros, 107 kilómetros de enlace, 420 de etapa especial, en una etapa en la que su más cercano perseguidor, su más grande amenaza, el múltiple campeón mundial de rally Sebastián Loeb, sufrió una avería en la especial y ha terminado quedando prácticamente fuera de competencia a 1 hora y 36 minutos de Sainz, que ya acaricia después de 11 etapas la victoria. En el segundo lugar ha quedado el belga Guillaume de Mévieux, mientras que en motos el líder es el estadounidense Ricky Brabeck, en cuatriciclos el argentino Manuel Andújar. Pasamos a notas del baloncesto para ver el abultado triunfo, la paliza, sería mejor decirlo así, de Cleveland, de los Caballeros de Cleveland ante los Bucks de Milwaukee. 135-95, 40 puntos de ventaja. Los de Cleveland con un Donovan Mitchell en plan estelar, 31 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Damian Lillard fue el mejor por Milwaukee, 17 unidades, 5 pases para canasta, 2 robos de balón. Milwaukee ha estabilizado su rendimiento en el comienzo de año, tiene 4 victorias y 5 reveses desde el 1 de enero. Los Laguneros de Los Ángeles, los Lakers, vencieron a los Mavericks de Dallas 127-110. Anthony Davis fue el mejor
por los Lakers, 28 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias. Por Dallas destacó Luka Doncic, el esloveno tuvo 33 unidades, 13 capturas de balón, doble-doble, bueno, mejor dicho, triple-doble. Tuvo 10 asistencias también Luka Doncic, uno de los jugadores europeos más destacados del momento. Esto en la jornada del día miércoles, que también vio la victoria de Boston ante San Antonio, 117-98. Tú lo has dicho, Gregorio, una paliza, ¿no? Que Cleveland, a 40 puntos son aproximadamente 20 cestas, ¿no? 20 cestas dependiendo, 20 cestas de 2 puntos, algunos triples más. Qué bárbaro. Pero es una paliza de 40 puntos a un equipo de Milwaukee. Néstor, Nelsi, lo hablábamos. Hace algunos días acá había comenzado muy mal el año y ahora tiene estos picos de rendimiento, estos picos y valles. Este es un valle bastante pronunciado. Sí, señor. Un gusto, Gregorio. Un gusto compartir con ustedes, Nelsi, Néstor. Como siempre, bienvenido a la emisión estelar. Gracias. Como siempre. Un gusto. Mira, Néstor, y de lo que tenemos que ver con información deportiva, vamos a pasar, por supuesto, a información de entretenimiento. ¿Y qué mejor manera que hacerlo Hay muchas con nuestra Nieves Sotelo? Noticias que nos va a traer Nieves. Hola, Nieves. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo estás, Nelsi? Bueno. Buenas noches, Venezuela. Esto es Estrenos y Estrellas. Buenas noches para ustedes, Nelsi. Que tú me contagias tu vibra de que te gusta que yo esté aquí. Me encanta, me encanta. Ayer hablábamos de moda, hoy vamos a hablar de premios. Mira, me uno a esa vibra La también. temporada, qué belleza. La temporada de premios continúa. Sí, señores. Esta vez con los nominados a los premios BAFTA 2024, que entrega la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas para honrar las mejores producciones del cine británico e internacional de este último año. La lista de nominados la lidera Oppenheimer en 13 categorías. El film de Christopher Nolan compite por mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista, mejor actriz protagonista, mejor actor de reparto, mejor banda sonora, entre otras categorías. La sigue de cerca Pobres Criaturas con 11 nominaciones, incluida la de mejor película y actriz para Emma Stone. También que el favoritismo de Barbie ha disminuido bastante, pues solamente fue incluida en 5 apartados. Entre ellos, mejor actriz protagonista con Margot Robbie y mejor actor de reparto con Ryan Gosling. Será el 18 de febrero cuando se realice la 77ª edición de estos premios, que se entregarán poco antes de los tan codiciados Oscar. El Miss International 2024 ya tiene fecha. Será el 12 de noviembre cuando nuestra Andrea Rubio entregue su corona a su sucesora. Stephen Díaz, director de marketing y licencias del certamen de belleza, reveló la fecha y expresó que el año pasado fueron bendecidos con un grupo increíble de representantes, por lo que espera que en esta nueva edición sea mucho mejor. Contó que esta semana envió los contratos al primer grupo de 96 directores que desean renovar y o regresar para la edición de este año y detalló que la fecha límite para presentar el acuerdo firmado es el 15 de febrero, por lo que hasta entonces los nuevos solicitantes para la dirección de 2024 estarán suspendidos. Todos muy atentos a estas noticias, donde nuestro país nuevamente brillará con la participación de nuestra Miss International Venezuela 2023, Sacra Guerrero. Y pese a los señalamientos hacia Peso Pluma sobre promover la narcocultura en sus canciones, los organizadores del Festival Internacional de Viña del Mar pusieron fin a la polémica, ratificando que el show del mexicano será el 1 de marzo. El canal que transmitirá el evento musical pidió que se excluyera al joven de la lista de invitados porque la televisión pública debe promover los valores democráticos y los derechos humanos y no puede compartir, transmitir ni fomentar estereotipos alusivos a la violencia y también al narcotráfico. Sin embargo, el comité organizador del festival determinó que no existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación de este artista. La británica Dua Lipa se unió a la lista de artistas que alzaron su voz sobre el conflicto entre Israel y Hamas.
En su caso, pidió un cese al fuego en la Franja de Gaza. En una entrevista, la cantante afirmó que su visión del mundo se forjó a raíz de la experiencia de sus padres, quienes huyeron de la guerra de Kosovo en los años 90 para protegerse, para salvar a su familia, para cuidar de la gente a su alrededor. De allí su opinión de que es lamentable que la gente sea obligada a abandonar su hogar. Dua Lipa espera que líderes mundiales adopten una postura y hablen de la crisis humanitaria y el cese al fuego humanitario que considera tiene que darse pronto. Tras llegar a un acuerdo de custodia, Sophie Turner retiró la demanda contra Joe Jonas, a quien había acusado de, escuchen bien, secuestrar a sus hijas. La actriz solicitó al juez que elimine su proceso legal en contra de su ex marido casi 4 meses después de demandarlo por sustracción indebida de sus 2 hijas. Tal parece que la expareja ha acordado un plan de crianza en conjunto para Willa, de 3 años, como para su otra hija de 18 meses. La demanda habría sido desestimada con el consentimiento de ambas partes, sin necesidad de pagar honorarios de abogados u otros gastos extra. Y en un escenario totalmente improvisado, la icónica banda de punk rock Green Day se unió al presentador Jimmy Fallon para ofrecer un concierto sorpresa en el metro de Nueva York. Quienes transitaron por la estación de Rockefeller Center pudieron escuchar la música de estos artistas que inicialmente pasaron desapercibidos hasta que comenzaron a tocar. Se deshicieron de sus disfraces y revelaron la sorpresa. Comentaba con Endrina en la emisión meridiana que a ella le gustaría estar en el metro de Caracas y que sea Luis Miguel, ¿se imaginan? A mí me gustaría que fuese Ricardo Arjona, por ejemplo, para no decir Justin Bieber porque es un poco lejano. Bueno, a mí lo que me encanta, por lo menos de Jimmy Fallon, es que él siempre tiene eventos así particulares. Una vez lo hizo en una parte, en un lugar de semáforos y estaba BTS cantando para todas las personas que van pasando por allí. Él siempre busca hacer eso con sus fanáticos, estar cerca de ellos, estar presente en la vida de ellos, más que verlo en su show, verlo en televisión, verlo a través de las redes sociales, es estar en contacto con ellos físicamente y llevarle a sus artistas favoritos. Es más o menos lo mismo que practicaba Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres, cuando tenía un invitado en su programa, ella, si yo le decía, por ejemplo, yo era la invitada, ojalá hagan yo era la invitada y yo le decía, mi cantante favorito es Justin Bieber, ya ella lo sabía, y de repente aparecía Justin Bieber de la nada. Eso es producción. Claro, definitivamente. eso es producción totalmente, pero claro, la cara de ella, nosotros somos los rostros de un gran equipo que se encuentra detrás de Noticias Venevisión todos los días, pero eso era un trabajo arduo que tenía que hacer ella para llegar a investigar toda la vida de una persona totalmente extraña, porque no es ninguna persona del medio ni nada, y bueno, hacerle esa gran sorpresa. Así pasó con Taylor Swift, con Selena Gómez, con The Weeknd, con Oprah Winfrey, pasó con muchísimas personas y bueno, me parece que es un gesto muy bonito si tienes la posibilidad de conocer a los artistas un poco más de cerca y sabes de alguien que es muy fanático, pues ayudarlo a cumplir ese sueño. Mira, Nieves, y desde ya ligando el back-to-back en el Miss International, ¿no? Totalmente, y además que usted lo sabe, señor Néstor, Sacra Guerrero es una chica espectacular. Sí, tenemos nuevamente una Miss de lujo este año, estamos todos muy emocionados y pendientes de estas noticias y bueno, a saber ya qué irá a pasar. Ya tenemos el back-to-back del Miss Universo, ahora vamos a ver si tenemos el back-to-back del Miss International. A cruzar los dedos, Venezuela. Amén. Que por supuesto todas las mejores vibras de acá, desde Noticias Venevisión. Y Nieves, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en la emisión estelar. Vamos a llamar a Gregorio Rojas para que nos acompañen, porque bueno, con esta información hemos llegado al final de Noticias Venevisión. Como siempre, otro nivel de información. Véngase, Gregorio. Definitivamente, bueno, porque dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas, y muestra de ello, bueno, Nieves, Gregorio, enamorado del deporte, del mundo del espectáculo, en fin. Para todos, buenas noches. Gracias por su atención.